damos la bienvenida. Cedo la palabra al director del centro, el doctor José Alberto Lara. Adelante, José Alberto. Muchas gracias, Lorena. Bienvenidos. Esta es la tercera parte de estas conversaciones con expertos del Centrus. Estamos pues muy contentos por la presencia aquí de Alejandro y de María, quienes tienen una muy vasta experiencia en términos de política pública. Entonces, creo que tienen mucho que aportar en el tema que nos ocupa, que es el nexo agua, energía y alimentación. Nada más eso. Muchas gracias por su presencia, por su tiempo. Muchas gracias, doctor José Alberto Lara. Gracias a la Ibero y muchas gracias a Centrus. Es un gusto para México Actúa llevar esta iniciativa de la mano con ustedes. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al tercer ciclo de entrevistas Conversar para Inspirar, en donde el objetivo es hablar con expertos del nexo agua, energía y alimentos. En este ciclo conversaremos en particular sobre los enfoques transdisciplinarios como herramienta para cerrar la brecha de la desigualdad entre los sistemas humanos y ambientales. El día de hoy hablaremos sobre las políticas públicas para alcanzar la sustentabilidad del nexo agua, energía y alimentos con nuestros invitados del día de hoy, la maestra María Zorrilla. Hola María, buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Gracias a ti y el doctor Alejandro Guevara. Hola Alex, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias. Ambos son académicos del Centrus y a ustedes los participantes los invito a que nos hagan sus preguntas a través de la sección preguntas y respuestas. Podemos seguir nuestra plática a través de las redes sociales de México Actúa, @México_Actúa, las redes sociales de Centrus y las redes sociales de la Ibero. Sin más, doy la bienvenida a nuestros invitados de hoy, María y Alex. Vamos a empezar con una pregunta que me gustaría que los dos me contesten, y es, ¿cuál es el papel que juegan las políticas públicas ambientales para alcanzar la sustentabilidad? Entonces empezamos contigo, María, y luego continuamos con Alex. Adelante, María. Bueno, pues gracias. En primer lugar, las políticas públicas reflejan como un marco de acuerdo que involucra evidentemente a gobierno, que es en el campo en el que se diseñan las políticas públicas, pero que si buscáramos más allá de la política como tal, la gobernanza ambiental tendrían que involucrar a múltiples actores, ¿no? A gobierno, a diferentes órdenes de gobierno, a organizaciones, a sector privado, a sector social. Entonces, digamos que la política es esta arena de influencia y esta arena de impacto que diferentes actores tendrían que tener sobre cómo modificar un estado de la realidad. Y podría empezar muy brevemente por el papel que juegan las leyes, o sea, el papel que juegan las leyes como estos instrumentos ordenadores de la vida pública. Y en términos de las políticas ambientales y la sustentabilidad, en realidad en México tenemos un marco legal que es muy importante. Tenemos no solamente la ley GEPA, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, sino tenemos una serie de leyes, casi todas estas provienen del artículo 27 constitucional, una serie de leyes como la de Aguas Nacionales, que está en un proceso de reforma que ha sido muy difícil, justamente por el tema de la necesidad de involucrar diferentes actores, y de que se vea reflejada una visión de sustentabilidad del agua, y otras leyes como es, por ejemplo, la de vida silvestre, que en estos términos juega un papel muy importante, o las leyes, la ley de cambio climático. Hay un marco legal vasto en política pública para la política ambiental. Por otro lado, pues nada más quiero partir del artículo 4 constitucional, ahora que mencioné la Constitución, que es como, ¿no?, el gran articulador de la Constitución, el gran articulador de la política, que es los derechos, el derecho al medio ambiente sano, pero también el derecho al agua, el derecho a la alimentación. O sea, el artículo 4 constitucional nos da la base para todos esos derechos que están vinculados con la sustentabilidad, con todos los nexos, agua, medio ambiente, energía, servicios ecosistémicos, con todo lo que tendría que garantizar el Estado mexicano para que todas y todos sus ciudadanos tuvieran una buena vida, ¿no? Entonces, bueno, esa es como mi entrada a las políticas públicas. Adelante, Alex. Oye, perdón, aquí me gustaría tal vez comentar algo antes de darle entrada a Alex. Estos marcos que mencionaste, algunos son nacionales y otros también se rigen de manera internacional. ¿Cómo se comunican entre ellos? ¿Qué salen primero? O sea, por ejemplo, estoy pensando en los planes nacionales de desarrollo, que algunos van alineados con los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, la Agenda 2030, pero obviamente no todos salen al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo es esta relación entre los marcos internacionales? ¿Qué papel juegan con los marcos nacionales?
Bueno, a nivel de leyes, digamos que los convenios ratificados por el Senado tienen un papel similar a las leyes federales. Y esto puede haber algunos abogados que digan que no, algunos que digan que sí, pero básicamente ese es el nivel de acción. Entonces, un convenio ratificado, como el convenio de diversidad biológica, como el convenio de cambio climático, donde fue ratificado por el Senado, se convierte en algo que se tiene que instrumentar, en algo vinculante para México. Perfecto. Otra cosa son estos otros instrumentos como son los ODS, la Agenda de Desarrollo Sostenible, que hay un tema de alineación, definitivamente, es otro nivel de influencia. Pero la planeación nacional y la planeación estatal tienen sus propias normas y sus propias reglas. Y están hechas con base en la ley de planeación, en el artículo 26 constitucional. Y eso se puede alinear, pero en realidad tiene su propia lógica a nivel nacional. Claro, claro. Cada uno tiene sus propias... Yo como colofón nada más diría que la relación es dinámica. O sea que muchas leyes y muchos de los elementos de la planeación nacional están inspirados o están de alguna manera motivados por acuerdos internacionales. Y eso me lleva a contestar la pregunta que hiciste. ¿Cuál es el papel de las políticas para alcanzar la sustentabilidad en este nexo? Pues yo diría que es un papel central, es un papel fundamental. Y déjame irme un poquito más para atrás. El ser humano, las personas, como especie animal tenemos una ventaja evolutiva muy grande, tenemos un gran cerebro. Y ese gran cerebro hizo que más o menos alrededor de la mitad del siglo XVII, a diferencia de las demás especies de animales, en donde se tiene una población relativamente estable, esta gran revolución, la revolución industrial y todos los inventos que derivaron y todo lo que ha venido después, hizo que la población humana creciera de manera exponencial y que los productos, los bienes y servicios producidos por las personas también crecieran de manera más que exponencial, más que la población. Y entonces este gran éxito de esta ventaja evolutiva de un gran cerebro nos llevó a una gran prosperidad económica. Pero digamos que un hecho concomitante a esa prosperidad económica, a ese crecimiento, un efecto no deseado de ese crecimiento, ha sido la degradación de los recursos naturales. Entonces, ¿cuál es el papel que juegan las políticas públicas? Muy bien, María ya lo aterrizó en leyes y demás, pero el papel fundamental es, yo lo sintetizaría en una frase muy sencilla, es el cuidado de la casa común, ¿no? El planeta Tierra es un punto, un bello punto azul, es como una nave espacial en medio de este inmenso universo, y una de las características de una nave espacial es que es limitada, y si no la cuidamos, no las vamos a acabar y no vamos a subsistir. Entonces, las políticas públicas, ¿qué es lo que hacen? De alguna manera lo que hacen es corregir esas fallas, esos efectos no deseados de la política normal de crecimiento. Les pone un límite que de manera individual o con una visión cortoplacista no pueden ver aquellos quienes buscan la prosperidad económica o bienestar de corto plazo. Entonces, las políticas públicas, ¿qué hacen? Regular, incentivar, prohibir, fomentar a través de lo que dice María, acuerdos. Pueden ser leyes o pueden ser políticas centralizadas o pueden ser políticas descentralizadas o de instrumentos económicos o políticas mixtas. Entonces, el rol de las políticas de sustentabilidad es crucial para que este como que sendero exitoso que hemos tenido desde el mitad del siglo XVII hasta ahora no nos lleve a estrellarnos con la cruda realidad de lo que estamos viviendo ahora. Estamos llegando a los límites de utilización de los recursos humanos y de alguna manera nos está llegando la consecuencia a nivel planetario a través del cambio climático, la capa de ozono, todas estas cosas que están afectando, están generando un gran sufrimiento a nivel planetario, son derivados de que no se han instrumentado suficientes políticas para equilibrar ese crecimiento con esta conservación, con este cuidado de la casa común. Ahora, con ese marco, entiendo que ya hay recomendaciones de política pública para poder alinearnos, ¿no? Entonces, pensando en estos tres pilares que son básicos, ¿no? O sea, desarrollo sostenible, sociedad y medio ambiente,
¿qué propuestas o qué iniciativas han visto ustedes que van alineadas con esto que acaban de decir, ¿no? O sea, ya nos desarrollamos, ya nos dimos cuenta que estamos trabajando con recursos limitados, ¿qué sigue, no? Entonces, María, con tu experiencia, ¿qué políticas públicas prácticas has visto que se han implementado con éxito? ¿Qué crees que falta? ¿Qué crees que sigue? Y lo mismo también para ti, Alex. Entonces, empezamos contigo, María. Pues me voy a enfocar en las áreas donde me siento más segura, pero pues lo primero es que en realidad yo estoy como mucho más enfocada al concepto de sustentabilidad o sostenibilidad, pero ya más amplio que el concepto de desarrollo sostenible, porque es un concepto como mucho más integrador, por ejemplo, con el tema de la justicia social, ¿no? Entonces, creo que me siento más cómoda con el concepto de sustentabilidad más amplio. Y de políticas, en realidad, bueno, yo creo que uno de los principales retos, y eso sí me parece muy interesante el tema del nexo agua-alimentación, agua-energía-alimentación, es el reconocimiento de las interrelaciones entre los elementos. O sea, creo que uno de los grandes problemas pues del siglo XX, y lo vemos en las crisis, en el deterioro del territorio de este país y en el deterioro de las condiciones sociales, fue ver los aspectos sin las interrelaciones. Fue políticas para atacar la pobreza sin ver la necesidad de una política de desarrollo productivo integral y sustentable. O sea, es el ver las cosas por separado, y podemos verlo en muchísimos ejemplos, en muchos territorios que ahorita están sufriendo la degradación de los 60s, de los 70s, de los 80s en México del siglo XX. Pero yo creo que también ha habido algunos esfuerzos, y hay algunos esfuerzos en este momento muy relevantes. Por ejemplo, en la política de pago por servicios ambientales, que Alejandro también nos puede contar ampliamente de eso adelante, pues fue un esfuerzo que se inició en 2003, para ser exactos, y que justamente ha sido un reconocimiento del papel que juegan las comunidades y las personas que tienen recursos forestales y que tienen áreas conservadas, el papel que juegan en la conservación de los servicios ecosistémicos que son necesarios para toda la población. Entonces, creo que esa ha sido pues una acción muy acertada, es una acción que sigue y que a veces tiene recursos, a veces no tiene, es una historia un poco... Para los que no saben en qué consiste esto de servicios, de pago con servicios ambientales. El pago por servicios ecosistémicos consiste en que las personas que son dueñas o poseedoras de áreas naturales bien conservadas tengan un pago por el servicio que estas áreas dan a la población en general. Estos servicios pueden ser el servicio de captura de agua, que es lo que se conoce como el pago de servicios ambientales hidrológico, pero también se han manejado en diferentes momentos el tema del hábitat, o se han manejado la captura de carbono. O sea, hay varias vertientes en las cuales se ha manejado. Y es un proyecto que ha sido tiene como muchas discusiones, pero en realidad ha sido un proyecto muy efectivo, porque ha llegado justamente a las localidades que estaban más alejadas y que tenían estos esquemas de conservación, cuando hay otras políticas que están todo el tiempo como factores de presión, como es pues la ganaderización de las áreas por los subsidios tan altos a la ganadería o simplemente las actividades agrícolas. Otra política que en realidad es una estrategia, que se diseñó, que salió en la COP13 de biodiversidad y que tiene una visión al 2030, es la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México y su Plan de Acción, que es una política que se hizo, que es un instrumento, es una estrategia que se hizo con mucha participación y que además tiene eco en la mayor parte de los estados que tienen sus propias estrategias estatales de biodiversidad. Y ahí ya, para darle la palabra a Alejandro y no expandirme en todo, ahí también quiero decir que justamente estos instrumentos y estas políticas en donde hay una interrelación entre los diferentes órdenes de gobierno y entre las personas que están en el territorio, son las políticas que pueden llevar realmente a un proceso hacia la sustentabilidad, como pueden ser también los planes de adaptación al cambio climático, que es el otro tema que yo trabajo. Pero bueno, adelante, Alejandro. Adelante, Alejandro. Y bueno, un poco siguiendo con esta explicación histórica de lo que yo me comentaba de este éxito aparente del ser humano para romper esos límites planetarios, muy claramente se vieron esos límites cuando de alguna manera nos dimos cuenta que en el camino de ser felices, de buscar esta prosperidad económica, estábamos de alguna manera cometiendo un suicidio colectivo, ¿no? A través de los grandes
grandes accidentes históricos como los humos de Londres o el accidente de Bhopal en la India o los accidentes nucleares, etc. Entonces, la gran cumbre sobre desarrollo y medio ambiente de Río de Janeiro, primero venía de toda una tradición de en los 70s esta crisis de decir, estamos entrando en esta crisis, se pone en cuestionamiento el crecimiento económico como algo válido porque nos estamos matando, ¿no? Y un modelo que es un modelo que incentiva las desigualdades sociales, los grandes contrastes, etc. Se llega a Río de Janeiro con una idea interesante. La conclusión de Río de Janeiro es que si bien crecimiento económico y conservación de la naturaleza han sido dos objetivos válidos que han estado encontrados en el pasado, hay formas para hacerlos reconciliables, para reconciliarlos. Y creo que ahí está la clave de las políticas de desarrollo sostenible. Claramente, desde Río de Janeiro se cambió de una visión muy estrecha en donde se equiparaba crecimiento económico a felicidad o bienestar, algo mucho más amplio. O sea, como lo que dice María, no es solamente el crecimiento económico aislado, es un crecimiento económico que lleve a desarrollo, es decir, en el avance de una serie de metas que son igualmente deseables, como la igualdad entre géneros, la igualdad social, la manera de consumir y producir de manera sustentable, etc. Entonces, de ahí que surgen el concepto de desarrollo como algo primordialmente como un concepto de justicia de derechos, ¿no? Entonces, dentro de las políticas públicas exitosas, sí puedo mencionar lo del pago por servicios ambientales, que aborda un problema muy concreto y es el siguiente. Si tú ves el cambio de uso de suelo de bosques y selvas en México en los últimos 40, 50 años, es tremendo. ¿Y a qué se debió? Básicamente se debió a que la gente convertía sus terrenos con vegetación a ganadería o agricultura, meter chivos o meter maíz, ¿no? Y ambas actividades pueden tener efectos no deseados, las externalidades negativas que yo comentaba. El programa de pago por servicios ambientales lo que hace es reconocer explícitamente que el campesino o el productor individual se enfrenta a este dilema en el cual tiene que tumbar ese bosque o selva porque tiene que subsistir. Si tú le das un apoyo para compensar esa decisión privada, pero este apoyo está justificado en parte porque la conservación de su hábitat genera beneficios para el resto de la sociedad. Entonces, el resto de la sociedad está de alguna manera en deuda con aquellos que han mantenido sus terrenos con vegetación y producen estos servicios ecosistémicos que son tan importantes y que están en el fundamento y en la raíz del nexo agua, energía, alimentos. O sea, los servicios ecosistémicos de polinización, de infiltración de agua, de protección contra desastres naturales, de regulación, etc. Todos esos servicios ecosistémicos son los que dan la base fundamental para la vida y la base fundamental para la producción de alimentos. Entonces, por eso es muy importante cuidarlos de manera equilibrada. Y bueno, otras políticas que se me ocurren interesantes, y aquí quiero meter un concepto en política pública, es el concepto de doble dividendo, ¿no? ¿Cómo puedes diseñar políticas que de manera concomitante puedan abordar el tema del bienestar o la prosperidad económica y puedan conservar la naturaleza? Un ejemplo de ello podría ser, además, el programa de alumbrado público municipal, ¿no? Es un programa a nivel nacional en donde se sustituye alumbrado público obsoleto que generalmente se alimenta de plantas de energía eléctrica muy obsoletas que se alimentan con combustóleo. Entonces, cambiar el alumbrado público por lámparas mucho más eficientes reduce la utilización de combustibles, reduce las emisiones que van a la atmósfera y que provocan el daño climático, pero al mismo tiempo generan ahorros para que los municipios puedan atender otras metas igualmente válidas, como la meta de seguridad pública, como la meta de educación, de caminos, de otro tipo de cosas que elevan la calidad de vida de la gente, pero haciéndolo de manera compatible con una mayor conservación. Entonces, un poco la idea y el chiste, por eso la política pública es tanto arte como ciencia, es tener buena información para diseñar intervenciones inteligentes que permitan reconciliar estos objetivos. Exactamente.
Y lo que mencionas es muy importante porque eso es el ánimo de estos enfoques integrales, ¿no? O sea, que son transversales. O sea, ahorita que mencionaste tú algo muy básico, como es alumbrado público, eso puede tener también incidencia, por ejemplo, en violencia, ¿no? O sea, Por supuesto. entonces, son cosas que estos enfoques son transversales. O sea, al tú poder cubrir tus derechos básicos, estás tal vez empoderando también a la mujer para que pueda trabajar. Entonces, eso es lo bonito que yo veo del trabajo que hacen ustedes en Centrus y que vemos nosotros desde México Actúa con este enfoque integral, ¿no? Que a la hora de cubrir estos derechos básicos, de tratar de alinear estas políticas públicas para beneficios económicos, pero también medioambientales, es donde se empieza a ver este cambio en la sociedad, ¿no? Déjame darte Entonces, un ejemplo, sí, si quieres, dos ejemplos rápidos más. por favor. Número uno, del nexo energía, agua, alimentos. Una de las cosas que hemos descubierto al hacer un análisis del cumplimiento de los ODS en México es que somos un país tremendamente ineficiente en el uso de agua. El 80% del agua dulce en este país se va a riego, pero es un riego también obsoleto, ineficiente, y algunas medidas que tengan pequeña mejoría en eso puede liberar muchísimos recursos y puede mejorar la productividad con una mitigación de las emisiones, porque la energía para mover toda esa agua, pues genera emisiones, ¿no? Y el otro cosa que te quería decir es, aquí el doctor Lara y un servidor hicimos un estudio hace algunos años, en donde tratamos de ver qué pasaría si las poblaciones pobres que acarrean el agua, principalmente mujeres y niños, que no tienen agua potable en su casa y tardan mucho tiempo en acarrearla de pozos o de ríos, ¿qué pasaría si tuvieran agua potable? Hablando de derechos. Pues lo que tendrían sería un impacto directo primero en términos de salud, pero además tendrían, y estimamos ese impacto indirecto, todo el tiempo que se libera de ese esfuerzo dedicado a acarrear agua, puede liberarse para educación de los niños, para productividad en otras actividades, etcétera. Y según nuestra estimación con datos nacionales, si hubiera una cobertura del 100% de agua potable, esas personas aumentarían sus ingresos hasta en un 20%. Es decir, es una cosa sustancial, es algo muy importante. Entonces, agua potable implica salud, pero implica también prosperidad, ¿no? Claro, y esto tú como economista debes conocer, por supuesto, a la economista que acaba de recibir el premio Nobel, Esther Duflo, ¿no? En su libro donde escribe que si tú cubres tus derechos básicos, como acceso a agua limpia, tienes ese tiempo para ser productivo y poder salir adelante, ¿no? Entonces, lo importante que es cubrir estos derechos básicos para que ya la gente pueda ocupar su tiempo en vez de 2 horas en ir a caminar por el agua, esas 2 horas en usarlas en otra cosa, ¿no? Entonces, sí, de acuerdo. María, ¿tú cómo ves este tema pues, de transversalidad, ¿no? O sea, yo sé que tú, y me gusta mucho tu enfoque, porque tú entiendes muy bien que sí está bien dar recomendaciones generales, pero cada región, cada estado es diferente, ¿no? Entonces, ahí es un fino balance, como dijiste ahorita, Alex, ¿no? El arte y la ciencia de hacer política científica es difícil, ¿no? Porque ¿cómo haces una ley donde el país es tan megadiverso? ¿Cómo se pueden implementar estas grandes recomendaciones dentro de los estados? O sea, ¿qué ejemplos nos puedes dar en donde tú hayas visto que hay una ley general aplicada a un estado? Pues yo me voy otra vez a mis temas y voy a empezar con adaptación por el tema del agua. Mientras hablaba Alejandro, yo decía, sí, claro, pero todo eso está en riesgo con los escenarios de cambio climático que tenemos en este país. Entonces, el tema de adaptación es un tema que junta muchas cosas de las que has dicho ahorita, Lore, porque viene de la agenda internacional, los acuerdos, cambio climático, IPCC. Fue un tema muy olvidado dentro de la política de cambio climático a nivel mundial, se enfocó mucho más a mitigación, adaptación empezó mucho después a arrancar, pero en realidad adaptación tiene que estar totalmente adecuada a las condiciones locales, a las condiciones estatales y a las condiciones al interior de los estados, a las condiciones regionales. Sin embargo, por ejemplo, a nivel nacional, un aspecto fundamental de la adaptación ha sido la construcción de la transversalidad. En adaptación a cambio climático entran todos los sectores. O sea, no hay sector que dependa de algún recurso natural o que impacte algún recurso natural que no tenga que ver con la adaptación. Estoy hablando
todo, o sea, todas las secretarías que tienen que ver con población, con recursos, todo lo que pasa por el agua necesita adaptación a cambio climático. Entonces, a nivel nacional se ha construido un marco a través de la transversalidad, a veces está funcionando más, a veces está funcionando menos, dependiendo mucho de muchos factores y de las prioridades y de los presupuestos, pero se ha ido construyendo, es una historia que lleva más de 10 años construyéndose en este país. Pero eso también ha permeado a los estados, o sea, los estados tienen sus propias leyes de cambio climático, que tengo que decir que de las leyes que más me gusta en cómo tiene clara la distribución de competencias es justamente la Ley General de Cambio Climático, me parece clarísima. Y entonces los estados tienen sus propias leyes y los estados también construyen sus propios procesos. Y esos procesos van alineados con los compromisos de México. Por ejemplo, ahorita México acaba de sacar la contribución prevista y determinada a nivel nacional, el 30 de diciembre la sacó, y tiene un gran énfasis en adaptación a cambio climático, o sea, se amplió mucho adaptación. Entonces los estados están construyendo sus propios programas, también alineados a los ODS, alineados a los compromisos internacionales. Y en los estados hay una construcción como más territorial. Hay los procesos en los que yo he participado, siempre hay un tema de talleres de consulta, de diagnósticos locales, ¿no? Entonces ese para mí es un ejemplo de transversalidad. Y el otro ejemplo es justamente las estrategias de biodiversidad, las estrategias estatales de biodiversidad, que también siguen un proceso semejante. Es un proceso en donde se construye un diagnóstico de cada estado de sus propias condiciones y a partir de ahí se construye una estrategia que incluye a varios actores. Pues bueno, esos son mis ejemplos. Gracias. Aquí me gustaría, antes de darle entrada ahorita a Alex, bueno, leyendo las preguntas que nos están haciendo, pregunta Adriana Espino del Castillo, es que mencionamos esto y me parece muy relevante. ¿Qué papel juega la academia, ¿no? Y ahorita lo acabas de mencionar, con estos talleres, con la construcción de capacidades, con escuchar a la comunidad, pero ¿qué papel juega la academia? Porque llega un punto en donde uno asesora, pero ya es responsabilidad de quien hace las leyes escuchar esa asesoría, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué papel juega la academia, o sea, ustedes desde donde están, en asesorar, ¿no? En trabajar con la comunidad? ¿Hasta qué punto llega esa influencia hacia la gente que toma las decisiones, hacia la gente que hace política pública, ¿no? Porque al final del día, pues uno como asesor llega y da su asesoría, pero ya es responsabilidad del tomador de decisiones tomarla o no. Bueno, eso es como yo lo veo. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que el académico, y bueno, aquí me pongo la camiseta de la Ibero, un académico de la Ibero tiene la responsabilidad social de compartir lo mejor del conocimiento y ponerlo al servicio de los demás. Entonces nuestra responsabilidad es un imperativo, que aquello que descubrimos, que leemos, que investigamos, de alguna manera lo transmitamos. Esa es nuestra misión, esa es nuestra responsabilidad. Y no solamente es transmitirlo, es también acompañar los procesos, porque como que es muy fácil hacer academia desde el escritorio o desde la biblioteca. Para mí, yo creo que una responsabilidad básica de un académico es aquello que ha aprendido, aquellas conjunto de herramientas que tiene, poderlas aplicar en interacción con las personas, poder contrastar estas teorías con lo que es la realidad. Y yo creo que le has dado el clavo, ¿no? Como es muy, digamos, puedo escribir un manual de alguna política pública, puedo ayudar en los términos de referencia o cómo se llaman los subsidios, etcétera. Pero si no tengo el contacto con la gente, si no tengo el diálogo con otras profesiones o con otras instituciones, probablemente no fracase. Digamos, dentro de las políticas públicas tienes criterios, tienes valores. El valor rey es la eficacia, que es la medida en la cual logras tu objetivo. Pero añadido a la eficacia están temas como la equidad, la eficiencia, es decir, si logras el objetivo con el mínimo posible de recursos, porque así puedes lograr más cosas, pero la equidad es muy importante y dentro de la equidad tiene que ver esa apertura de diálogo con otras voces y luego consistencias, pero luego hay otros criterios que son criterios de factibilidad. Factibilidad legal es uno básico, pero factibilidad política es otro. Y entonces, en lo que mencionaba María, el diseño de una política pública tiene
pasar necesariamente por la gobernanza, por el diálogo, por escuchar a las demás personas y para poder incluir de la mejor manera, porque parte del conocimiento transdisciplinar no solamente pasa por el diálogo entre disciplinas, sino también el diálogo entre aquellos que son los sujetos de las políticas públicas. El ejercicio que menciona María, y quiero añadir una dimensión adicional, es cómo desarrollar política pública ambiental basada en el territorio. Y un ejemplo muy bonito es Jalisco. Ellos se dieron cuenta que la interacción económica de otra índole entre municipios era básica y generaron las juntas intermunicipales de gobernanza y eso ha ayudado a echar a andar algunas ideas innovadoras ambientales, ¿no? Ahorita el secretario de Medio Ambiente de Jalisco pues es alguien que está muy interesado en este tipo de diálogo y me parece que es la línea por la que debemos ir, ¿no? Todo, como decían en el seminario pasado, toda política pública se materializa y pasa por el territorio. Claro. Y la otra cosa del diálogo intersectorial es para evitar lo que se llama el fenómeno Penélope, ¿no? ¿Se acuerdan que Penélope tejía en el día esperando a Ulises y destejía en la noche, ¿no? Porque cuando tejiera la chambrita esa, pues ya se iba a hacer disponible para ser novia de alguno de los pretendientes. Y la política pública en México a veces es así. Por un lado se teje política ambiental, se generan programas de servicios ambientales, programas de reforestación, etcétera. Y por otro lado se hacen programas de fomento a actividades francamente insostenibles o francamente injustas. Entonces aquí la idea es cómo alimentar a los tomadores de decisión para que se tenga una visión más integral, mucho más coherente, ¿no? Y algo aquí bien importante, ahorita María, es la construcción de la confianza desde muy al principio, ¿no? O sea, porque creo que eso es la clave para crear estos puentes. O sea, uno desde la academia, desde la comunidad, crear confianza e involucrarlos desde muy al principio, porque si ya se llega con algo medio construido, no hace sentido, ¿no? Entonces, esta parte me gustó mucho lo que mencionaste de cómo te imaginas tú que tiene que ser este proceso, no, bueno, cómo no te imaginas, cómo se aplica, ¿no? Y María, adelante. Sí, es que yo nada más quería complementar un poco el papel de la ciencia, la toma de decisiones, porque hay un esquema que en realidad pocas veces se aplica en la vida real, pero que es muy útil para conceptualizar la política pública, que es el ciclo de política pública, donde hay varias etapas, que es la agenda, el diseño, la implementación, la evaluación, por decirlo de una manera muy reducida. Y en realidad el papel de la ciencia está en todas las etapas de la política pública. Y el papel de la ciencia está básicamente en generar información y en generar evidencia para que se haga la mejor toma de decisiones, pero no nada más en cuanto al diseño, sino en cuanto a cuáles son los criterios con los que vas a evaluar. El tema de evaluación de política pública es un tema que le falta muchísimo por afianzar en el mundo, pero la política pública ambiental, porque al final necesitas criterios, necesitas indicadores, necesitas líneas de base, necesitas seguir los indicadores, y ahí la comunidad científica tiene muchísimo que hacer. En el tema de la agenda, o sea, un tema fundamental de la agenda de la política pública es cómo plantear los problemas. Si una persona tiene datos, tiene información, tiene evidencia, es mucho más fácil colocar un tema en la agenda. Entonces, yo sí creo que la ciencia tiene que entender su papel más activo en la política pública, que va mucho más allá de la asesoría, va mucho más allá de la consultoría o de participar en talleres. O sea, va en que su información sea visible, en que su información sea clara y en que su información llegue a todos los actores que pueden estar interesados en un problema. Y también en un proceso de acompañamiento que no necesariamente tiene que ser al gobierno, puede ser justamente a otro tipo de actores, ¿no? O sea, pues hay evidencia de muchos procesos donde han sido investigadores los que han acompañado a comunidades, por ejemplo, en temas de impacto ambiental. Entonces, bueno, esos son algunos ejemplos. Pero en todo el proceso de política pública tenemos un papel que jugar. Sin duda, y también tomar en cuenta que son procesos que llevan tiempo, ¿no? Entonces, también entender que a veces estos dos mundos parecieran separados, pero tienen que estar juntos. La academia toma un poquito más de tiempo, el tema político son ventanas de oportunidad que se abren, ¿no? Entonces, hay que aprovecharlas, hay que saber, porque sí, también es bien importante tener ese, no sé cómo llamarlo, ese sentimiento de entender que la gente que está en estos puestos políticos
tienen estas ventanas de oportunidad, hay que ganarnos la confianza de la gente construyendo de largo plazo. O sea, sí entender que va a haber gente que va a cambiar en las administraciones, pero el objetivo, y como mencionaste muy bien, Alex, o sea, la responsabilidad del académico, ¿no? Es llevar de la mano este proceso porque toma tiempo. Entonces, no sé si quieras comentar algo más y ahorita les hago, tengo mucho más preguntas, pero Alex, no sé si quieras aquí comentar algo más. Tú mencionaste, digamos, en la historia solo se le han dado el Premio Nobel de Economía a 2 mujeres. Una es Esther Duflo y otra muy importante, no era economista, era politóloga, era Elinor Ostrom. Y Elinor Ostrom aporta un concepto muy interesante y muy importante para cuestiones de sustentabilidad, que es el capital social, que es el conjunto de reglas de entendimiento, de confianza y la capacidad de hacer cumplir esas reglas que hacen que prospere, que haya armonía y haya desarrollo en la comunidad. Y esto me parece que este elemento es muy importante que mencionaba María y lo que mencionabas tú, a la hora de desarrollar políticas públicas, difícilmente políticas centralistas muy verticales van a ser exitosas si no se tiene, digamos, la apropiación por parte de la política de los sujetos o los destinatarios de esa política. Entonces, en cuestiones de medio ambiente y sobre todo lo importante de la territorialidad y las interacciones que hay, es muy importante trabajar en el capital social, en la organización de los recursos que son comunes, en el cuidado, en cómo ver que la actividad de una comunidad puede tener impactos negativos o positivos sobre otra comunidad y cómo hacer explícitos, cómo internalizar esas externalidades, ¿no? Entonces es algo muy importante. Y nada más para decirte, cuando pensamos en medidas de adaptación, que María lo dijo muy bien, una ventaja que tenemos ahora es que bueno, en el pasado se han privilegiado las grandes obras de infraestructura. Estamos pensando en plantas potabilizadoras de agua, en grandes diques de protección contra huracanes y demás. Lo que ahora está muy en boga es algo que tiene varias virtudes desde el punto de vista de política pública. Es eficiente, es eficaz, etcétera, y son lo que se llaman las Ecosystem-Based Adaptation Measures, ¿no? O sea, las medidas de adaptación basadas en ecosistemas. La naturaleza tiene soluciones muy sabias para resolver muchos de los problemas que hemos tratado de resolver con obra civil, con obra de mucha inversión, pero que teniendo soluciones ecosistémicas en donde la ventaja competitiva de instrumentar esas medidas está en la gente que vive en esos ecosistemas, pues es algo que me parece que era importante resaltar ahora que mencionó María lo de adaptación, ¿no? Las soluciones basadas en ecosistemas tienen esta doble virtud de ser eficientes, eficaces, pero además que conservan y regeneran la naturaleza, expanden la naturaleza y sus servicios ecosistémicos. Exacto. Bueno, hay muchas tecnologías que copian lo que hace la naturaleza, ¿no? Es tan sabia que la tecnología copia lo que hace la naturaleza, ¿no? Entonces, aquí ya lo hemos estado platicando, pero me gustaría ver qué ejemplo han visto ustedes en donde la sociedad civil ha tenido una incidencia importante en la construcción de política pública. Lo que aquí me parece bien importante mencionar y quisiera ver si ustedes están de acuerdo es que la construimos entre todos. O sea, al final del día la comunidad es la que va a adoptar esta política pública. O sea, por más que esté en ley, si no se adapta, no se entiende, no se aterriza, no va a ser implementada por más que esté escrita, ¿no? Entonces, o sea, eso es como de abajo hacia arriba, pero de arriba hacia abajo. De abajo hacia arriba, ¿cómo han visto ustedes en un ejemplo con su experiencia en donde la sociedad civil ha tenido un papel importante para construcción de política pública sostenible, en donde la sociedad ha levantado un tema que tal vez la gente que estaba tomando decisiones no lo veía? Pues nada más aviso que yo no soy experta en el tema, pero he visto el proceso, es el Acuerdo de Escazú. Este acuerdo que acaba de ratificar el Senado justamente y que ha sido, en realidad, el Acuerdo de Escazú empezó por la sociedad civil organizada en América Latina. O sea, es un acuerdo que lleva al menos 20 años de trabajo de la sociedad civil
buscando qué era lo que se tenía que construir, cuál era el marco que se tenía que construir para garantizar el acceso a la justicia, a la transparencia, a la información, la defensa de las personas que son defensoras del medio ambiente. Y ellos, y estos grupos de sociedad civil se fueron uniendo en América Latina y luego fueron comprometiendo a los gobiernos. Entonces ha sido un proceso que nació de la sociedad civil y que ahorita está, pues en al menos 11 países de la región está ratificado. Ese es uno de los ejemplos. Gracias, María. Un tema muy importante, y ratifico lo que dice María, un tema muy importante en temas ambientales es el tema de la información y la transparencia. Muchos de los daños ambientales que sufre la humanidad no se conoce el alcance o no tenemos suficiente información, y me parece que un rol fundamental de la sociedad civil empieza por el hecho de demandar derechos, el demandar el derecho a información, a un ambiente sano, y a raíz de eso participar. Si quieres te puedo dar otro ejemplo. El ejemplo de María es un ejemplo macro, porque es un ejemplo en donde se parte de la sociedad civil y se firma un tratado internacional a nivel de América Latina. Pero hay otros ejemplos interesantes, como consumidores conscientes, ¿no? Consumidores que se unen, no sé si, bueno, creo que todos hemos escuchado el término de obsolescencia programada, un conjunto de consumidores chilenos hartos con tener que estar cambiando su teléfono o su dispositivo móvil cada poco tiempo, y generando con eso todo el desperdicio y la basura y los residuos que se generan, se coordinaron, se pusieron de acuerdo y demandaron a las empresas para que no tuvieran esa obsolescencia. Entonces, este es un pequeño ejemplo de algunas de las cosas que podemos hacer, pero claro, parte del asunto es que los costos de transacción, de sumar muchas acciones individuales, es complicado. Y es por eso que las organizaciones de la sociedad civil tienen su rol y su sentido, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil permanecen. Gobiernos van, gobiernos vienen. Pero hay algunas instituciones que toman como bandera estas aspiraciones que son legítimas de los ciudadanos y las llevan a la práctica y ayudan a organizar, que es algo muy importante para poder articular de manera adecuada y eficaz estas demandas que son tan legítimas, ¿no? Entonces, ese es un rol muy, muy importante que fungen las organizaciones de la sociedad civil. De acuerdo. Aquí me gustaría también escuchar, pues ya también para aprovechar que tenemos a José Alberto en el panel. José Alberto, ¿cómo ves tú el rol, bueno, lo que hemos estado conversando ahorita de las políticas públicas, del papel de la sociedad civil en la construcción de ellas, en la implementación? Nos gustaría mucho escuchar tu opinión porque, como siempre, el tiempo va volando. Entonces, sí. vamos a escuchar antes de ir cerrando. Bueno, no voy a responder a la sociedad civil porque creo que ya mis colegas lo hicieron y la vez pasada hablamos un poquito de esto, pero sí quisiera comentar algo que hicimos en la Ibero hace un par de años, que fue una propuesta de la academia de nuestra parte, para que México pueda cumplir la Agenda 2030. Hicimos un ejercicio con académicos, pero también con expertos del sector público, del sector de la sociedad civil, para hacer esta propuesta. Es un conjunto de políticas o de propuestas que atienden pues, todos los ODS, los 17 ODS. Lo hicimos de una manera, tratamos de hacerlo integral, es decir, pensando en cómo se mueven las demás cosas de todo, hicimos un análisis de buenas prácticas en el mundo, de lo que ha funcionado en México, de lo que no, es decir, tratamos de hacer como un análisis del estado del arte en el mundo sobre lo que puede funcionar para arreglar problemas, pero también consultado con pues, los expertos, ¿no? Porque como dice Alejandro, es muy fácil estar proponiendo desde un escritorio, ¿no? Entonces, bueno, es una colección de cosas, tenemos ahí un policy brief que está en la Ibero, si quieren. Sí, ¿en dónde lo podemos encontrar? En la página de la Ibero, pero te comparto el link, porque Okay, bueno, es un... sí. Ahorita lo publicamos en redes para que lo vean. Entonces, bueno, es un documento, obviamente se desarrolló antes de este sexenio, hay algunas cosas que actualizar que justo
estamos tratando de hacer eso para poder sacar un libro. Pero bueno, propiamente ahorita hay un policy brief que está un poquito ya viejito entre comillas, pues, porque no considera los últimos 3 años. Pero pues fue un ejercicio multidisciplinario donde tratamos de consultar y la verdad es que fue un buen esfuerzo. Y ese esfuerzo, al final, ¿cómo lo comunican? O sea, esta parte de comunicación, ¿no? Que hablábamos de la ciencia, ¿cómo ustedes hacen saber a la comunidad sobre este policy brief o se acercan a tomadores de decisiones? O sea, yo sé que lo construyen entre todos, pero al final, ¿qué se hace con el producto? De hecho, esta fue una iniciativa de GIZ, o sea, Okay. GIZ con de la Oficina de Presidencia. Una petición directamente de la Oficina de Presidencia. Desafortunadamente vino la transición, entonces fue difícil, o sea, porque cambió mucho la relación entre GIZ y Presidencia, entonces ya no fluyó tanto, o sea, ya no trascendió tanto. Trascendió un poco con la secretaria de Medio Ambiente, pero bueno, la verdad es que sí quedó un trunco un poco. Por eso queremos hacer una versión actualizada que considere los cambios actuales con la que podamos acercarnos de nuevo. O sea, nuestra postura siempre es, pues no importa, pues al final es el gobierno en turno, pues si podemos dar ideas que sirvan, pues se las presentamos. Entonces, por eso queremos hacer este esfuerzo de actualizar, y en este caso sería pues vía un libro donde pues sí nos acercaríamos ¿cómo se va a presentar el libro? Pero en el sección anterior pues estaba pensado en pues, ser un documento ejecutivo directamente para la presidencia. Okay. Pues sí, o sea, hay que irse adaptando. María, Alex, no sé si quieran comentar acerca de esto, ¿no? Ok. Nos queda poquito tiempo y me gustaría muchísimo escuchar, o sea, ya hemos hablado de qué ha funcionado, que tal vez no tanto, pero ya mirando hacia el futuro, ¿no? Hemos estado hablando mucho, pero me gustaría si podemos como resumir, y se pueden tardar, pueden tomarse unos buenos 5 minutos cada quien. ¿Qué oportunidades brindan estos enfoques integrales? Y sobre todo, o sea, el enfoque de la política ambiental, ¿cómo se ve esa construcción? Para el final del día, que es pues, el objetivo de, pues creo que ese es uno de los valores principales de la Ibero, que es mejorar la vida de la comunidad, ¿no? Entonces, que por supuesto también es algo que nosotros desde México Actúa estamos tratando de alcanzar, ¿no? O sea, el bienestar social, económico y medioambiental de nuestro país. Entonces, ¿cómo ven a futuro? Entonces, empezamos, María, te puedes tomar unos 5 minutos, y pues bueno, si sale otro tema también lo seguimos platicando, y también Alex, y por supuesto José Alberto también, tus conclusiones. Bueno, yo creo que ahorita estamos en un momento, la pandemia, yo sé que ya lo ha dicho mucha gente, pero lo quiero decir, la pandemia ha puesto en evidencia que las cosas están más interconectadas de lo que pensaban muchos. O sea, probablemente quienes trabajamos en medio ambiente y quienes trabajan en temas territoriales lo hemos sabido, lo sabemos desde hace mucho, pero que la mayor parte de la población mundial entienda que la salud animal, la salud del planeta y la salud humana están conectados es una oportunidad tremenda. Que el cambio climático ya nos estaba dando estos grandes mensajes como humanidad, pero ahora vino algo que lo hace aún más evidente, ¿no? El cambio climático en realidad tendría que verlo, o sea, sabemos quienes trabajamos en esto que todo está conectado, pero hay muchas veces en que las personas que no están metidas en estos temas no lo ven. Entonces, visibilizar estas conexiones es una gran oportunidad. Y es justamente, tú hablabas de estas como ventanas, ¿no? De estos momentos donde se pueden hacer cosas. Y yo creo que este es un momento donde todos los que trabajamos por esto, las personas que trabajamos en esto, tendríamos que hacer algo. Y yo sí creo que este concepto de una sola salud, de One Health, que está muy metida, que era un concepto que en realidad es un concepto que ya manejaban las organizaciones, la Organización Mundial de la Salud, pero sobre todo yo lo he rastreado desde la parte de las organizaciones que se dedican a animales, a salud animal,
que es justamente esto, sin la salud del planeta no hay salud de nadie más. Entonces yo creo que esa es una gran oportunidad. Ahora hay que visibilizar qué entendemos por un planeta saludable. Y entonces esos son los mensajes que tenemos que comunicar muy, muy bien. O sea, un planeta saludable es un planeta donde justamente los nexos y las funciones son viables. No es nada más donde están cada cosa colocada, donde están árboles de una sola especie colocadas y por el otro lado unas vacas colocadas. Eso no tiene ningún nexo ecosistémico. Eso no es una cosa saludable en el largo plazo. Entonces yo creo que esa es la oportunidad que tenemos ahorita y que tenemos no solamente como academia, sino que tenemos pues muchos grupos y muchos actores que unirnos para dar esos mensajes y para visibilizarlos de manera clara. Muy importante esto que dices, yo lo veo como alineación de incentivos, ¿no? O sea, todos queremos tener acceso a agua, todos queremos tener acceso a alimentos saludables, todos queremos tener acceso a energías limpias y no contaminantes, ¿no? Entonces, esta parte de estas ventanas que se abren de oportunidad en el tema de política pública, pues van alineadas a esta, valga la redundancia, alineación de incentivos, ¿no? Y ya no viene al caso pensar en desarrollo ignorando al medio ambiente, porque ¿de qué te sirve tener billetes si no tienes aire puro que respirar, ¿no? Entonces esa parte de pensarlo de manera holística me parece muy importante y me gusta mucho el enfoque que tú tienes. Y nada más una cosita, yo creo que hay una parte que es la parte más difícil de la sustentabilidad, que es el mensaje de los límites, ¿no? Que ese ha sido como el gran cambio del concepto de desarrollo sustentable a la sustentabilidad, es que el concepto de desarrollo sustentable nunca definía los límites. Y yo creo que la gran pregunta que nos tenemos que empezar a hacer, no solamente estos nexos, ¿no? Y estas relaciones, sino también los límites que nos tenemos que poner como humanidad al consumo, porque hay quienes consumen mucho y quienes no tienen la oportunidad de consumir nada. Y estoy hablando de algo tan simple como el agua en la Ciudad de México, ¿no? Punto. O sea, un bien en un lugar específico en el que vivimos muchos de los que estamos en esta plática, hay quienes la consumen y quienes no tienen el derecho a consumirla a diario. Bueno, tienen el derecho, pero no gozan el derecho de consumirla a diario porque no hay. Entonces, esos límites para la distribución creo que son parte fundamental de la agenda. También entender que a la hora de tratarla, quien la usa, alguien más va a recibir lo que tú usaste, ¿no? Entonces esa parte también de ser responsables, que quien pueda gozar de agua al final del día sepa que esa agua puede ser tratada para usar alguien más, ¿no? Entonces esa parte también de circularidad creo que sería importante, pero ese es otro tema. Sí. Pero bueno, muchas gracias, María. Alex, adelante. Y luego José Alberto. Nada más para reforzar la idea de María, hoy en la mañana aprendí el dato de que en los últimos 60 años ha habido más de 200 casos de zoonosis, es decir, de enfermedades transmitidas del mundo animal a los seres humanos. Y ya desde hace mucho tiempo se conoce que en parte esto se debe a la destrucción del medio ambiente, de los hábitats naturales y de los manejos insostenibles de esto, ¿no? Entonces, me parece que la crisis del COVID nos está brindando la oportunidad de abrir nuestra conciencia y nuestro espíritu hacia nuevas formas de relacionarnos y nuevas formas de proteger esta casa común que sí, efectivamente, tiene límites. Yo creo que la oportunidad que nos brinda esto es la oportunidad de pensar y reflexionar sobre mundos posibles donde haya una suerte de fraternidad, en donde efectivamente se le dé un lugar a todos en esta mesa, en este planeta. Y para hacerlo, pues tenemos que cambiar nuestras visiones, hacer las visiones más integrales y como bien ya apuntaron, alineando los incentivos. Es decir, si yo como ciudadano tengo una conducta o una práctica que no es compatible con este cuidado de la casa común, yo puedo diseñar políticas para tratar de inducir un cambio de comportamiento. Y por el contrario, si yo observo prácticas de colaboración, de fraternidad, de manejo de recursos naturales de manera sostenible, trataré de diseñar políticas e inducir esas prácticas. Pero creo que casi todo
empieza por un cambio de conciencia, un cambio como, digamos, como que la gran transformación planetaria empieza por la transformación personal. Entender que la crisis social y la crisis ambiental son dos caras de la misma moneda, ¿no? Como dice Francisco. Entonces, yo creo que un rol importante de nosotros como gente de la sociedad civil, gente de la academia, es primero abrir la mente y el alma a estas nuevas visiones y segundo, alimentar esta idea, este diseño de mundos posibles, de cómo se pueden hacer las cosas con base en la mejor base científica que tengamos disponible. Hay mucha literatura, hay mucho conocimiento, pero que ese conocimiento muchas veces no es visible. Pues parte de la idea, como tú mencionabas, es ¿y cómo lo damos a conocer? Pues hay muchos canales, pero hay canales estratégicos a los tomadores de decisiones, pero también hay canales de mucho más amplio alcance, ¿no? Entonces, pues es un poco la idea. De Creo que acuerdo. nuestra oportunidad Y yo creo es que la esa. información ya la tenemos, o sea, solo es comunicarla bien, o sea, porque por supuesto vamos a seguir aprendiendo conforme vaya avanzando la ciencia, pero creo que los conceptos básicos ahí están ya para poder avanzar hacia estos, me gusta mucho esto de mundos posibles. José Alberto, tus reflexiones finales. Sí, muchas gracias. Yo quisiera insistir en lo que dice Alejandro, aunque suene reiterativo, o sea, no perder la esperanza. Sé que, digo, por ahí había unos comentarios de unas preguntas que no quisiera dejar de atender en este sentido. O sea, sé que ha pasado mucho, sé que se han intentado miles de cosas, miles de políticas, sé que el tema no es nuevo, sé que instituciones como la nuestra, el centro, no es nuevo, pero pues nunca hay que dejar de perder esta esperanza, ¿no? Porque siempre hay cambios, aunque sean marginales, que en el agregado te hacen una gran transformación. Si tú te pones a comparar la calidad de vida de las personas hoy con la que teníamos hace 100 años, son dos mundos distintos. Como dice Alejandro, otro mundo que quizá ni nos imaginábamos. Surgieron otros problemas, evidentemente, pero si no nos vencemos, entonces podemos aprovechar estas ventajas, estos pequeños cambios, ir aportando un poco más, porque pues si no, mejor ya cerramos la cortina y nos vamos, ¿no? Si no tenemos esa esperanza. Entonces, en el centro sí tratamos de hacerlo así, en la Ibero, como tener esperanza, y estamos tratando de transmitir eso a nuestros estudiantes, que son, o sea, digo, suena cliché, pero sí son los que van a tomar decisiones en unos cuantos años y van a estar ahí, porque digo, no hay nada que ocultar que la Ibero es una universidad que influye en México. Entonces, pues estamos formando justamente a aquellos que van a influir en México. Y qué bueno que estamos formando a estudiantes que piensan así, con esta forma compleja. Y la última que quería decir, creo que nuestra forma de pensar como seres humanos compartimentalizada, obedece a las herramientas que teníamos. O sea, antes no teníamos la forma de procesar información que tenemos ahora. Por eso teníamos que especializarnos, hacer cosas concretas, dividir la realidad. Pero la verdad es que la tecnología ahorita nos permite entender, modelar sistemas complejísimos que exceden nuestra capacidad de procesamiento, pero eso no, o sea, no quiere decir que ya no seamos necesarios, es una herramienta, es un cerebrito que está pensando instrucciones que tú le estás dando, entonces tú formulas el problema complejo y la computadora lo resuelve, eso ya está sucediendo, lo están haciendo las empresas, lo están ocupando para fines de lucro, y lo cual está bien, pero el chiste es aprovechemos esas herramientas para modelar nuestros sistemas complejos. Y estamos a punto o sea, estoy seguro que en otras universidades, incluida la nuestra y más o menos, estamos empezando en eso, a entender nuestra realidad, modelarla de manera compleja con las herramientas que ya existen ahí. Excelente, buenísima reflexión. Digo, me gustaría dar más, pero ya son las 5. Entonces, les agradezco muchísimo a los tres.
Ha sido un gusto platicar con ustedes. Para mí es un gusto también poder colaborar con la Ibero. Yo soy egresada de la Ibero, entonces le tengo, por supuesto, mucho cariño. Entonces, les agradezco mucho a los que asistieron. Podemos continuar la conversación en nuestras redes sociales, @México_Actúa, en las redes sociales de Centrus, en las redes sociales de la Ibero. Y nos vemos el próximo viernes ya para nuestro panel de clausura. Vamos a hablar sobre el enfoque multidisciplinario entre los sistemas humanos y ambientales con esta visión de nexo agua, energía y alimentos. Muy buenas tardes a todos. Buen fin de semana. Gracias. Hasta luego. Gracias.